Transmitiendo desde la Ciudad de México. Para el operador de divisas de habla hispana. Para el operador de divisas de habla hispana. Esta es Radio Forex Hispana. A través de forexhispana.com. Radio Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. 9 de la mañana con 30 minutos, 9:30 hora de Nueva York. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy en este espacio de Punto 9, aquí a través de Radio Forex Hispana. Para este día de hoy, ya jueves 27 de agosto. Y bueno, pues empiezan ya los comentarios desde Jackson Hole, Wyoming, allá en Estados Unidos, en esta conferencia que hacen año con año los miembros de la Reserva Federal, y donde llegan pues banqueros centrales de todo el mundo, y donde también pues ya empiezan a emanar comentarios que modifican un poco lo que está pasando en el mercado. Por ejemplo, el día de ayer el señor William Dudley, el gobernador de la Reserva Federal de Nueva York, pues echa un poco de agua fría sobre el tema de la subida de los tipos de interés para el mes de septiembre, y a raíz de esto cambia un poco la dinámica en el mercado de acciones, al menos allá en Estados Unidos, y bueno, pues se tiene un cierre positivo, por ejemplo, para lo que fue me parece que es más que nada para el sector tecnológico, pero en general Wall Street marcaron su mejor jornada desde el 2011, después de que William Dudley redujera las expectativas para un aumento de tasas en el mes de septiembre. También por acá tenemos que el tema de China, bueno, pues sigue la volatilidad. Sin embargo, en esta ocasión ya el Shanghai Composite vuelve a aumentar un 2%. Y de todos modos, el Banco de China sigue inyectando liquidez, inyectó ya 150,000 millones en repos inversos de 7 días, con lo que lleva su inyección neta semanal a los 60,000 millones. Esto, de alguna manera sigue haciendo ahí un paraván, digamos, ¿no?, para este momento allá en la economía de China, aunque insisto, esto me suena más a aspirina que en realidad a cura, porque en realidad el problema no es tanto la falta de liquidez en el mercado. El problema ahorita es exactamente el tema de qué va a pasar con la economía de China. El dólar index sigue en su vertiginosa recuperación, ya lleva prácticamente por lo menos la mitad del recorrido perdido desde los máximos que hubiera tenido previamente en el nivel de del 7 de agosto, cuando empezó a declinar desde los 98.36 hasta los niveles de 92.60. Actualmente estamos en 95.75, un muy agudo y rápido rebote desde esta zona de los 92.62. Y el día de hoy, solo el día de hoy, el dólar index está ganando ya medio punto porcentual prácticamente, así que ya el movimiento pues se podría considerar amplito para el día de hoy. En cuanto al tema de las acciones, bueno, pues también empiezan los movimientos con alzas otra vez fuertes en esta jornada. El Dow Jones en su primer cotización del día de hoy, de este día, digamos, 27 de agosto, marca un rebote en esta primer negociación del día de hoy del 1.30 no es cierto, bueno, ahorita está ganando el 1.32%. El primer movimiento del Dow Jones fue como primera reacción del 0.75%. En su primer cotización subió 121.59 unidades, equivalente al 0.75%, le digo, lo que le llevó a cotizar en los niveles de las 16,407 unidades. El Standard & Poor's también ganó 3/4 de punto en su primer movimiento, para ser exactos 0.78%, equivalente a 15.04 unidades, y cotiza en su primer movimiento en los 1,955.55 unidades.
mientras que el Nasdaq estuvo subiendo el 1.36% en su primera operación del día, ganando 63.67 unidades para cotizar en las 4.761 unidades luego de la apertura el día de hoy, y han continuado en el movimiento alcista. Le digo, ahorita el Dow Jones está en las 16.500 unidades, ganando el 1.32% después de estos primeros minutos, 5 primeros minutos para esta jornada del día de hoy. También en Europa las ganancias son fuertes. Ya prácticamente todos, menos el FTSE 100 de Inglaterra, están en el territorio positivo para lo que va del año. Tenemos al DAX Industrial de Alemania ganando el 3.18%, cotiza en las 10.315 unidades. El CAC 40 de Francia ganando el 3.32%, cotiza en las 4.650 unidades. Y el FTSE 100 de Inglaterra, menos volátil, está ganando el 2.88% de todos modos. Son movimientos extremadamente amplios para un mercado normal, No es para nada una señal de normalidad de este tipo de rebotes en un entorno de baja liquidez. Estamos hablando del FTSE 100 de Inglaterra en esta mañana, ganando para colocarse en las 6.153 unidades. En Asia, el Nikkei 225 de Tokio cerraba este jueves las cotizaciones con una ganancia del 1.08% para cotizar en las 18.574 unidades. Y el Standard & Poor's asiático para Australia está ganando 1.20% al cierre de esta jornada y terminó este jueves en las 5.233 unidades. Este rebote en los commodities también ocasiona alzas en el precio del crudo, donde tenemos al West Texas Intermediate ganando el 3.73% para volver a cotizar en los 40.04. Bueno, en general está habiendo bamboleos interesantes en lo que es esta jornada, pero todos modos estamos en el mismo rango, digamos, de los últimos 2-3 días, ¿no? En el tema, 2 días por lo menos. En el tema del Brent del Mar del Norte también se gana el 3.55%, pero se cotiza todavía en los 44.68. Oro y plata, después de las caídas del día de ayer, cotiza el oro en los 1119.80, está perdiendo el 0.42%, mientras que la plata gana 0.45 para cotizar en el nivel de los 14.20. El dólar index, le digo, está ganando ya medio punto porcentual, cotiza en 95.76. Y en las monedas de América Latina con respecto al dólar, bueno, el peso mexicano sigue defendiendo la zona de resistencias, está pues digamos rebotando y podría estar formando un doble techo, habrá que ver eso, pero podría estar formando un doble techo si lograra romper la zona de soportes de los 16.88. Ahorita está cotizando el peso mexicano con respecto al dólar, o más bien el dólar con respecto al peso, en los 16.93. El día de hoy ha tenido una recuperación del 0.56%. El peso colombiano también se recupera, por fin, un poco, 0.4%, es meramente un rebotito todavía, pero bueno, mejor que estar perdiendo. Está en este momento cotizando en los 3.207 de todos modos con respecto al dólar. El dólar con respecto al peso chileno está también perdiendo 0.57%, el cruce baja a los 700.31. El peso argentino se desliza 0.08%, dice la Kirchner, y lo cotizan en 9.2810. El sol peruano también se devalúa 0.6% y lo colocan en los 3.2990. El peso boliviano también lo deslizan 0.15%. Estamos hablando de una alza ligerita hacia los 6.85 en esta mañana. Y el dólar yuan se movió hacia la baja 0.08% para cotizar en los 6.4038. Así las cosas en el mercado, alrededor del mercado de divisas. Vámonos a un corte comercial y de regreso, bueno, pues le tengo los datos del Producto Interno Bruto que se expande más de lo esperado para el segundo trimestre, y de regreso también le voy a estar platicando sobre la inyección utilizando canjes de divisas para reducir las expectativas del yuan. Además, también estamos viendo que en Grecia están un paso más cerca para convocar las elecciones anticipadas. Todo esto y más de regreso en el siguiente bloque de Punto 9 que continúa. Punto 9. Lo hacemos juntos.
los triángulos, las banderas, los banderines y todo el grupo de formaciones de análisis técnico tradicional fueron desarrolladas a partir de los mercados accionarios y dependen grandemente del indicador de volumen para validarse. ¿Cómo operarlos en un entorno sin volumen como es el mercado de divisas? Descubra los secretos detrás de una exitosa operativa de figuras técnicas con el curso de figuras técnicas disponible en www.educacionfinanciable.com y haga de las figuras técnicas sus aliados en la operación. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Seguimos en un mercado, le decía yo, extremadamente volátil, y bueno, pues parte de esta volatilidad hoy la está alimentando la publicación del Producto Interno Bruto allá en Estados Unidos, donde muestran que la economía americana se expandió a un ritmo mayor del esperado en este segundo trimestre, cuando las empresas incrementaron su inversión, pero también los inventarios, lo cual da señales dispares para las perspectivas del crecimiento en el resto del año. Entre abril y junio, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos expandió un 3.7% interanual en términos desestacionalizados, según los datos publicados este jueves por el Departamento de Comercio. La estimación inicial habría situado al crecimiento del Producto Interno Bruto en un 2.3%. Los economistas estaban esperando un crecimiento del 3.3%. Y bueno, pues parece que la economía sigue un patrón similar al del 2014, cuando habría registrado una gran desaceleración a comienzos del año, pero después tuvo una gran recuperación. Y bueno, pues por su parte, el gasto de los consumidores, que supone más de 2/3 de la producción económica americana, aumentó un 3.1% para el segundo trimestre frente a la estimación inicial del 2.9%. Se trata de una importante mejoría respecto al 1.8% del primer trimestre, lo que podría apuntar a una mejora en la confianza de los consumidores gracias a la continua creación de empleo y los menores precios de gasolina. El gasto estatal aumentó un 2.6% en el segundo trimestre frente a la estimación anterior del 0.8%. Se trata del mayor incremento para este rubro desde el año 2010. Y bueno, podrían ser posibles nuevas revisiones de las cifras del segundo trimestre el próximo 25 de septiembre, cuando el Departamento de Comercio publique su tercera actualización de este Producto Interno Bruto. Pasando a otro tema, el Banco Popular de China recurrió este jueves pues a un complejo y hasta eso antiguo instrumento de derivados financieros para reducir las expectativas de una depreciación del yuan. Señalaban tres fuentes al tanto de este tema a el Wall Street Journal. La intervención ha provocado que el canje del dólar yuan caiga abruptamente, lo que implicaría una subida de la divisa china y unos menores tipos de interés en la segunda economía del mundo en el futuro. De acuerdo con estas fuentes, en concreto, el canje dólar yuan a un año cayó a 1.20 desde los 1.73 del martes. En el mercado regular, un dólar ahora puede comprar 6.4075 yuanes frente a los 6.4105 que compraba el martes. Y la Daiwa Capital cree que pues han aumentado las salidas de capital de China desde la devaluación del yuan de este mes y piensa que esto podría provocar más relajación monetaria para compensar las pérdidas de liquidez resultantes. El economista de la Daiwa, el señor Kevin Lai, explicaba en una nota a sus clientes que le espera que el Banco del Pueblo de China siga reduciendo la relajación monetaria para compensar las pérdidas de liquidez. Sin embargo, eso podría aumentar la presión vendedora sobre el yuan. El riesgo es que esta relajación monetaria resulte en pocos resultados tangibles. El Banco Central ha devaluado ya desde la semana pasada el 2% de la divisa y posteriormente anunció una rebaja de los tipos de interés y el ratio de requisito de reserva de los bancos a principios de esta semana. Y continuando con más información sobre el tema de Grecia, bueno, pues está previsto que Grecia entrara en un periodo preelectoral este jueves con el fin de celebrar segundas elecciones generales este año, debido a que los partidos de oposición no han conseguido formar coalición gobernante. El líder de Unidad Popular, el señor Pantayotis Lafazanis, podría devolver este jueves su mandato para formar gobierno al presidente de Grecia, el señor Prokopis Pavlopoulos.
Y bueno, pues posteriormente se nombraría un primer ministro en funciones cuya única tarea sería llevar al país hasta las elecciones. El viernes se formaría un gobierno en funciones precisamente. Y bueno, pues de acuerdo con la legislación de Grecia, el primer ministro en funciones será el responsable del Tribunal Supremo del país, cargo que actualmente recae en Vasiliki, se llama Tanou Christophilou. De esta forma, por primera vez, una mujer asumiría el cargo de primer ministro allá en Grecia. Bueno, pues ahí está. El decreto presidencial de disolución del Parlamento y el anuncio de convocatoria de elecciones se esperan ahora para el viernes, y la fecha más probable para los comicios sería, se vuelve a repetir, la fecha del 20 de septiembre. Y continuando con más información, en Estados Unidos el día de hoy se dio a conocer que el número de estadounidenses que pidieron ayuda por desempleo por primera vez la semana pasada se redujo, lo que indica que el mercado laboral sigue en buena forma. Las nuevas peticiones de ayuda por desempleo bajaron en 6,000 a un total desestacionalizado de 271,000 en la semana concluida el 22 de agosto. Esto según los datos publicados este jueves por el Departamento del Trabajo. La caída se produce luego de 4 semanas de incrementos en la cifra. Sin embargo, estamos, insisto, bien pegados a los mínimos. Los economistas estaban esperando que hubiera un total de 273,000 peticiones de ayuda por desempleo, fueron 271,000, y el Departamento del Trabajo señaló que la semana pasada no hubo factores especiales que afectaran a estas cifras. La media móvil de 4 semanas está en 272,500, un aumento de 1,000 con respecto a la previa, una cifra que sigue cerca de su nivel más bajo en los últimos 15 años. Y en España la economía creció un 3.1% en el comparativo interanual en el segundo trimestre del año, con lo que sigue afianzando la tendencia de una recuperación iniciada a comienzos del 2014, de acuerdo con los datos definitivos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística. La evolución interanual del primer trimestre supone el mayor crecimiento de la economía española en el último año y medio, después de casi 3 ejercicios de recesión. El Producto Interno Bruto aumentó un 2.7% interanual en el primer trimestre. En términos trimestrales, el Producto Interno Bruto habría crecido el 1% entre abril y junio, por encima del 0.9% del primer trimestre, señalaba el INE. Con esto confirma los datos adelantados a finales de julio. El gobierno espera que la economía española, la cuarta más grande de la eurozona, se expanda un 3.3% para este 2015, luego de haber avanzado 1.4% el año anterior, mientras que el Banco de España tiene un pronóstico de crecimiento más magro del 3.1%. Y en Francia el desempleo se redujo ligeramente en julio. Fíjese usted que el número de personas desempleadas en Francia bajó por fin allá en julio, lo que supone el primer descenso mensual desde enero de este año, de acuerdo con los datos publicados este miércoles por el Ministerio del Empleo. El número de desempleados categoría A en desempleo y registrados en la búsqueda de trabajo se redujo en un 0.1% mensual hasta 3.551.600 desempleados. El dato aumentó un 3.9% de todos modos en el comparativo anualizado, lo cual sigue significando una mancha negra en las posibilidades de cualquier intento de reelección por parte de Francois Hollande. Y vámonos a un corte comercial, pero de regreso la historia del crudo Brent del día de hoy. Además, los comentarios que modificaron en buena parte la actitud de los mercados accionarios, sobre todo en Estados Unidos, por los comentarios del señor William Dudley, el presidente de la Reserva Federal de Nueva York. Además, la presidenta del Banco de la Reserva Federal de Kansas City, varias Kansas City hay. No, de Kansas City, Esther George, piensa que la reciente volatilidad del mercado de valores podría complicar la próxima decisión del Banco Central. Y Benoît Curiel dice que Europa no puede sentarse a esperar que la energía barata y la política monetaria acomodaticia por sí solas provoquen un elevado crecimiento para la región. Regresamos con esto y más en el tercer bloque de Punto 9 en cosa de un minuto nada más. Punto 9. Lo hacemos juntos.
Los números de Fibonacci tienen una gran interacción con los mercados financieros. Descubra cómo estos patrones inherentes a la naturaleza en todas sus expresiones, desde el número de los dedos en su mano hasta el comportamiento de las tormentas, se hacen presentes en todo lo que nos concierne, incluso los recorridos del precio para detonar las decisiones de sus operadores. Entiende este concepto y aprenda a sacarle provecho con el curso más completo en español sobre el tema de Fibonacci. Disponible en www.educacionfinanciable.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. 16,36 sería el punto por donde podría estar rebotando el peso con respecto al dólar aquí en México, según mis ondas de Elliott, porque estoy buscando un regreso al territorio de la onda 2 de esta onda 5 que parece que fue la expandida. Entonces estamos ahorita en niveles cerca de 17 y estaríamos hablando de una relajación hacia 16,32 para después otra vez volver a presionar hacia el alza. Vamos a ver si en realidad será así. Si la corrección llegara a ser más amplia, esto, aunque en el corto plazo parecería benéfico, me parece que a la larga implicaría una presión alcista para el peso mexicano, bueno, más bien para el dólar frente al peso mexicano, aún mayor, Así que vamos a ver cómo se siguen dando las cosas. Y en el tema del eurodólar, la verdad es que la correccioncita esta que se está dando desde los máximos de los 1.17, me parece que es demasiado amplia como para formar parte del mismo impulso alcista que arrancara justamente el pasado día, ¿qué fue? El pasado 5 de agosto, ¿no? Así que estoy hablando de niveles de 1.0834, la corrección se me hace demasiado amplia para ser parte de ese mismo impulso alcista, con lo que implicaría que este movimiento hacia el alza más bien podría haber sido meramente una corrección tipo zigzag o un impulso que se está extendiendo. Vamos a ver cómo van las cosas. La verdad es que ahorita el escenario está bastante feíto en casi todos los pares. Continuando con más información, le decía yo, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, William Dudley, señaló este miércoles que el supuesto de que los tipos de interés subieran en septiembre se ha vuelto cada vez menos convincente, según él, lo que generaría dudas acerca de si el Banco Central comenzará a endurecer su política monetaria el próximo mes. William Dudley dijo que la decisión de la Fed estaría influenciada por los datos e indicó que las recientes tensiones en los mercados aún podrían tardar en reflejarse en las estadísticas que valora la Fed. A pesar de esto, señaló que los fundamentales en Estados Unidos siguen siendo sólidos. Vamos, no dijo entonces absolutamente nada, O sea, nada más dice, a mí me parece que son menos convincentes, pero hasta ahí todo lo demás refrendó puntos que podrían hablar a favor de una subida de los tipos de interés. Y la presidenta del Banco de la Reserva Federal de Kansas City, Esther George, cree que la reciente volatilidad del mercado de valores podría complicar la próxima decisión del Banco Central sobre los tipos de interés, aunque argumentó que la normalización de la política monetaria ya debería de comenzar. En una entrevista emitida este jueves por la CNBC, Esther George dijo que era demasiado pronto para saber si la volatilidad de esta semana ha cambiado los fundamentales del panorama en general. En mi opinión, el proceso de normalización debería de comenzar y la economía está evolucionando de tal manera que creo que está preparada para asumir este regreso a la normalidad, decía Esther George. Y continuando con más información, Europa no puede sentarse a esperar que la energía barata y la política monetaria acomodaticia por sí solas provoquen un elevado crecimiento y un bajo desempleo de la región, señalaba Benoît Cœuré, miembro del Consejo Ejecutivo del Banco Central Europeo, en el texto de su discurso que dará en París y que se publicó en el sitio del Banco Central. Cœuré señaló que la política monetaria puede sustentar el crecimiento, pero no puede crearlo de forma duradera. Agregó que la eficacia y la legitimidad de la gobernanza de la eurozona no aumentarán haciendo demandas excesivas al Banco Central Europeo, sino más bien al contrario. El miembro del Banco Central Europeo comentó que los intentos de integrar y reducir las diferencias entre las economías de la eurozona deben de avanzar e insistió en concreto a que se complete la unión bancaria de la eurozona, además de advertir de los peligros de las continuas dudas sobre el futuro del euro. Debemos de decirlo claro, la eurozona es un proyecto
proyecto irreversible, no simplemente un sistema de tipos de cambio fijo. Aseguró, la salida de un país miembro llevaría inevitablemente a los actores económicos a preguntarse quién será el siguiente, con todos los potenciales efectos desestabilizadores que esta especulación conlleva. Debemos usar la confianza en la moneda única para crear instituciones que refuercen la cohesión de nuestra unión política y económica, afirmó. Y aquí, bueno, pues de alguna manera le daba cierta credibilidad o le da cierto respaldo, ya fuera de tiempo obviamente, pero le da respaldo a las teorías de que fuera ministro de Finanzas durante el gobierno del señor Tsipras, que decía, precisamente es el problema, ¿no? Si salía Grecia de la eurozona, el problema es que todo el mundo iba a decir, ¿y quién es el siguiente, no? Entonces, pues ahí tiene usted una especie de respaldo a la postura de Yanis Varoufakis, aunque, pues obviamente, desde el punto de vista político, tanto necesita sostener a Grecia en la eurozona Europa, como Europa sostenerse dentro del euro, como Grecia sostenerse dentro de la eurozona, ¿no? Eso es básicamente el punto ahí que a lo mejor perdieron de vista. Y pasando a otro tema, en Japón, fíjese usted lo que dice el gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, que apenas ayer fue respaldado por su jefazo, ¿no? El señor el señor Shinzo Abe. Bueno, pues el gobernador del Banco de Japón dijo este miércoles que una subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal, en el momento en el que se den, será positiva para la economía mundial. Si la Fed sube el objetivo de los tipos de interés de corto plazo, significaría que tiene confianza en que la recuperación económica de Estados Unidos es sólida y fuerte, y esto no solo es bueno para la economía americana, sino para la economía mundial, así lo señaló Kuroda en un evento allá en Nueva York. No sé cuándo podría actuar la Fed para sacar los tipos de interés de corto plazo fuera de los niveles de cero. Kuroda se mostró optimista por la evolución de la economía japonesa y por las políticas adoptadas por el gobierno y el Banco Central. Si fuera necesario, ciertamente tendríamos que hacer ajustes al programa de compra de bonos, aunque auguró que con el actual nivel de actividad económica, de inflación, etcétera, el objetivo inflacionario podría lograrse sin tener que modificar sus planes. Kuroda dijo que las expectativas de presión de precios están aumentando, y que el mercado laboral está muy ajustado, lo que impulsaría las presiones alcistas de los salarios en forma en la que pues le gustaría ver al Banco Central. Añadió que la entidad quiere lograr el objetivo de inflación del 2% lo antes posible, y bueno, pues en cuanto a las recientes turbulencias del mercado de chino, Kuroda prefirió restarles importancia en cuanto a sus efectos. Señaló que a largo plazo incluso es posible que la economía de China se desacelere más todavía. Estoy razonablemente seguro de que este año y el próximo, la economía de China conseguirá un crecimiento entre un 6 y un 7%, señaló Kuroda. Bueno, pues ahí tiene usted. Y cambiando de tema, regresando al asunto del rescate de Grecia, fíjese usted lo que declara el director gerente del Mecanismo Europeo de Estabilidad, Klaus Regling. Dice este jueves que espera que el Fondo Monetario Internacional participe en el tercer rescate de Grecia, aportando 16,000 millones de euros. Ya no estamos lejos, señaló en una rueda de prensa Regling, que dirige el Fondo Europeo para los Rescates a Países. Regling se declaró optimista respecto a la participación del Fondo Monetario Internacional en el paquete de 86,000 millones de ayudas de Grecia, después de que el fondo aceptara el modelo europeo de cálculo de la sostenibilidad de deuda, que se basa en las necesidades brutas de refinanciamiento de Grecia en lugar de su nivel de deuda general. Sin embargo, la participación del Fondo Monetario Internacional pues todavía no es segura, ya que el fondo considera que el nivel de deuda de Grecia sigue siendo insostenible y haría falta un importante alivio de la misma, muy superior al que se ha considerado hasta ahora por los gobiernos de la eurozona. Regling dijo que era posible que se celebraran negociaciones sobre este alivio de deuda para Grecia en otoño, aunque una quita de la deuda nominal helena no está en la agenda. En su lugar, los acreedores estarían ofreciendo una prórroga de vencimientos de deuda, la concesión de aplazamientos de pagos de los intereses y de la transferencia a Grecia de los beneficios de los bancos centrales por las carteras de bonos helenos. Aliviar la deuda rebajando los intereses de los créditos concedidos por el MEDE y sus predecesores, el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera.
no es posible porque ya son muy bajos, señaló Reiglin. El rescate de 86,000 millones financiaría a Grecia durante los próximos 3 años, pero le exige a cambio recortes en los gastos, subidas de impuestos y reformas de la economía orientadas al mercado. Bueno, pues ahí tiene usted lo que dicen sobre este tema el día de hoy. Las ventas de viviendas pendientes, según la NAR para Estados Unidos, aumentaron 0.5% en esta ocasión, señala este índice de la NAR. Es ligeramente menor a lo esperado, tocaron 110.9 este índice, un aumento del 7.4% anualizado. Esto implica que el aumento de las ventas de vivienda pues podría descarrilarse, dice el día de hoy, por las turbulencias, por ejemplo, en los mercados financieros, si no me estoy equivocado, porque aquí todo me lo ponen con abreviaciones. Luego dice, el resultado de las regiones estuvieron muy mixtos, mientras que en el noreste aumentaron un 4% y el medio oeste quedaron sin cambios, el sur aumentó un 6%, pero el oeste bajó 1.4% en julio. Bueno, pues ahí tiene usted lo que dice parte de este comunicado de la NAR el día de hoy. Y ya para terminar este programa, muy rápidamente le cuento, el gobierno de Ucrania consiguió este jueves un acuerdo de reestructuración de deuda, un paso que le pedía el Fondo Monetario Internacional y los acreedores de Ucrania para desbloquear nuevos fondos de emergencia tras varios meses de avances en estas negociaciones. Según el acuerdo, los acreedores privados, incluyendo el fondo Franklin Templeton, aceptarán una rebaja del 20% del valor nominal de los bonos ucranianos que posean, cuyo vencimiento se prolongará también en 4 años más, decía el Ministerio de Finanzas. Además, establece condiciones mejoradas para ambas partes. El gobierno de Ucrania no tendrá que pagar intereses si el crecimiento fuera inferior al 3% de su Producto Interno Bruto, pero le aumentará el coste crediticio si la economía registrara un mayor avance. El gobierno pagará un cupón del 7.75%, ligeramente por encima del nivel actual. Un portavoz del comité de acreedores que ha liderado las negociaciones no quiso hacer comentarios al respecto. Y en cuanto a Rusia, bueno, pues Rusia dice que no va a entrarle en este proceso de reestructuración de deuda de Ucrania, ni en este ni en ningún otro, y tampoco dicen que se le ha pedido a Kiev que lo haga. Así lo señaló el Ministerio de Finanzas de Rusia. El ministerio no tiene información de que Ucrania haya contactado oficialmente por ninguna vía con el gobierno de Rusia para el tema de la deuda. Decía un asesor del ministerio, Rusia dio asistencia financiera a Ucrania, hay que recordar, por $3,000 millones, comprando eurobonos a finales del 2003 y luego del derrocamiento de Víktor Yanukovych. En 2 meses más tarde, las relaciones de Moscú y Kiev comenzaron a empeorar, especialmente después de que Rusia se anexó a Crimea. Los comentarios del Ministerio de Finanzas de Rusia llegan luego del anuncio del gobierno ucraniano de que pues ha llegado a un acuerdo con sus acreedores privados para la reestructuración de su deuda. Bueno, pues ahí tiene usted el tema de la deuda de Ucrania. Y hasta aquí llegamos el día de hoy en este espacio de Punto 9. Gracias por la compañía. Lo voy a estar acompañando un ratito más en esta mañana y lo veo en un espacio ya con todas las de la ley. Espero yo poder estar arrancando mañana, pero si no, con toda seguridad este lunes, porque todavía, insisto, estoy reajustando mi horario de estar como ser viviente diurno, ¿no? A ser viviente nocturnal otra vez. Así que bueno, pues ahí téngame un poco de paciencia estos días de esta semana, pero mi intento será estar aquí el día de mañana desde la apertura de mercados en Europa. De todos modos, cualquier cosa, por aquí nos vemos a más tardar mañana en este espacio de Punto 9 a partir de las 9:30 de la mañana, hora de Nueva York. Gracias a todos por la paciencia, por la compañía el día de hoy y nos vemos en un ratito más. Seguimos por acá con más información en vivo a través de Radio Forex Hispana. No es posible detener el tiempo. Hasta aquí con Punto 9, conducido por Sergio Rocha. Gracias. Radio Forex Hispana presentó
Estás escuchando Radio Forex Hispana